Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me da para poder traer la palabra del Señor. Bueno, mi hermano Felipe no se encuentra porque tuvo un problema en el trayecto. Hubo, creo que un corte en el metro, no alcanzó a llegar. Así que por eso no está. Pero él está bien. Bien, a lo largo de nuestra vida vamos pasando por distintas etapas y no sé cómo habrá sido su vida como estudiante, si se habrá destacado o no, si habrá participado harto en las actividades del colegio o no, o se abstuvo, pero en mi caso yo, tanto en la básica como en la enseñanza media, nunca quise participar de ninguna actividad extra. No iba, me hacía el enfermo, hacía muchas cosas porque para mí no tenían sentido. Y aparte era demasiado introvertido. Pero me alcancé a dar cuenta el último año que podía disfrutar de esas cosas, porque no eran malas. En cuarto medio. Yo dije, se va a acabar esto de estudiar, así que al llegar a cuarto medio sentí que nunca más se iba a repetir eso. Uno lo siente, no sé si usted de repente siente que algo se va a acabar y nunca más va a volver a ser igual. Como cuando usted quizás va a terminar una cierta labor o una persona que va a terminar su trabajo, su contrato, sabe que ya nunca más va a volver a hacer lo mismo. O quienes se cambian de casa saben que ya no, su rutina va a cambiar. Y así. Y uno lo siente. Y así que tomé la decisión de participar en todo lo que apareciera. Como último año, y participé voluntariamente de varias actividades, principalmente del aniversario del colegio. Usted sabe que los aniversarios hacen muchas actividades, semanas completas incluso, y ocurrieron cosas muy llamativas y cómicas, ya que esto se contagió a mis otros compañeros que también eran callados y eran amigos míos, que estábamos todos ahí sentados mirándonos las caras sin hacer nada en los recreos. y recuerdo que mi compañero de asiento, que se sentaba al lado mío, se llama Fernando. Él se inscribió en el campeonato de rayuela. ¿Te han jugado la rayuela? Juego típico chileno. No tiene que tirar un tejo de fierro, no sé. Es bien pesado y tienen que ayuntarle, ¿cierto?, a una línea. Y él se inscribió porque se animó. Él nunca jamás en su vida había jugado a rayuela. Y era el único exponente de nuestro curso. Y para sorpresa de todos y de él mismo, sacó el segundo lugar. Era bueno. Sí, estaban todos impresionados cómo le achuntaba a la raya justo. Y todos los profesores le preguntaban, ¿tú tienes papás que practican esto? Y él decía, no. Primera vez, y se inscribió al azar. Y pasa que hay personas que hacen algo porque sí o porque alguien les dijo y descubren un talento, un don que tuvieron. Y ahora es rayuelista profesional. No, no. Lo último que supe de él es que trabajaba en una carnicería. Quizás el corte justo. Sí. Bueno, él fue mi compañero de prácticamente toda la vida, sentados juntos, así que yo lo traté de evangelizar lo más que pude, pero finalmente no quiso. Me aburrí ya. Otras cosas que ocurrieron fue que primera vez en mi vida que participé de un campeonato de fútbol del colegio. Perdimos todos los partidos. El único partido que ganamos fue porque el otro equipo no apareció. Y pasamos a la siguiente fase. Y es verdad esto, hermano. Sí. ¿Alguien le ha tocado bailar caporales? ¿O ha visto cómo bailan los caporales, que son los del norte? Ya, a mí me tocó hacer eso. Y yo me tengo que dar un ensayo. ¿Y usted sabe cómo se...? No lo voy a hacer ahora, pero es un talento oculto que sé bailar caporales. Pero para el Señor, no para esos diablos. Y por misericordia de Dios, yo ensayé y todo eso, hasta me iban a poner los trajes y todo, me salvé, no me presenté.
porque se necesitaba alguien más o menos grande para tirar la cuerda. Así que con eso me salvé de bailar caporales. Bueno, usted se imaginará cómo yo ensayaba en mi casa y todos en mi familia se reían de cómo era el movimiento de los pies y las manos. Es que es bien llamativo ese baile, usted lo conoce. Y en estos aniversarios también se forman las alianzas. ¿Quiénes participaban en distintas alianzas? Los colores, los típicos saludos de los famosos. Acá el único famoso es el pastor, ¿no? Un saludo del pastor. No. Cada uno con sus respectivos colores. Y ese último año a mí me tocó la alianza azul, que de alguna forma hubo una mala administración de los cursos, era la más pequeña de todas, porque se formaban por grupos en todo ahí en el patio del colegio, y era mucha gente de los otros colores, y el azul era un puñado de poquitas personas. Ellos tenían su percusionista, contrataron, usted sabe que hacen como unas batucadas, sonaban espectaculares, hacían retumbar todo el colegio. Y nosotros teníamos unos tarros de pintura que le pusimos unos scotch, y era como que éramos como la alianza que dejaron botada así. Y yo dije, justo me tocó el último año, y aún recuerdo como si fuera el día de hoy, el grito de batalla, que era, somos pocos pero locos. Eso gritábamos, somos pocos pero locos. Tenía sentido. Y de alguna forma inexplicable, hermano, ¿sabe qué? Ganamos. Nuestros rey y reina salieron campeones y fue la mejor forma de terminar los estudios de ese año. Y sabe, hermano, esta historia es verídica, pero la quiero enlazar con la palabra. En la palabra dice una expresión parecida, ¿no? Nunca ha salido en la Biblia esto, pocos pero locos. Dice pocos pero escogidos. ¿Ha escuchado esa palabra? Que los cristianos o los hijos de Dios son pocos. Lamentablemente quienes están determinados a servir al Señor no son muchos, no son la mayoría. Son pocos. Pero ¿por qué no somos mayoría los que servimos al Señor si esta es una tierra creada por Dios? Dios creó el universo, Dios creó todas las cosas, creó la humanidad. ¿Y por qué nosotros somos la mayoría? Y la minoría quienes sirven al enemigo o los que están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil servir al Señor. Si fuera fácil, todo el mundo sería cristiano. Estaría lleno el mundo de cristianos, pero lo que más abunda son personas sin fe en Dios. Nosotros, los hijos de Dios, dice la palabra, somos personas escogidas por Dios para su reino eterno. Por lo tanto, más que cantidad, Dios desea calidad. Antiguamente se veía la importancia de la iglesia, o yo lo viví también mucho tiempo en los ministerios de jóvenes por la cantidad de personas que existen. Es fuerte esa presión, pero eso no indica nada. Porque hay iglesias o ministerios que tienen miles de jóvenes o miles de hermanos, pero si analizamos, muy pocos sirven realmente al Señor. Si uno lo analiza, es como casi un club social. Van a la iglesia, comparten con los hermanos, se visten bonito el domingo y luego siguen su vida normal. No hay un acercamiento al Señor. Y de hecho, no son pastoreados porque ellos no conocen al pastor, nunca le han dado la mano, porque son iglesias demasiado grandes. Y el Señor Jesús tuvo una relación estrecha con cada uno de sus discípulos. Jesús no era inalcanzable. El único momento en que Jesús fue inalcanzable es cuando las multitudes no lo dejaban pasar, pero principalmente o mayormente el Señor Jesús estaba al alcance de todos. Hay mucha gente que aparenta ser cristiano, que va a la iglesia, canta al Señor y el Señor desea que aunque sean pocos, estos estén comprometidos con Él. Y ese compromiso es tan fuerte, hermano, es tan grande que incluso llega hasta morir por Él. ¿Usted estaría dispuesto a morir por el Señor?
Hoy día lo podemos decir fácilmente, pero no es fácil decirlo. O hacerlo, podríamos decir. Por lo tanto, usted y yo, hermanos, somos llamados, dice la palabra, y también somos escogidos. Usted escucha la palabra, es llamado a servir al Señor, pero la pregunta es escogido? Que son pocos. ¿Es usted un escogido de Dios? Tiene que creerlo. ¿Es escogido y escogida por Dios? Amén, el Señor me escogió. ¿Y por qué son pocos los escogidos? Lo primero, hermano, es porque nuestro llamado implica sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. De hecho, hay una iglesia que dice todo lo contrario. Pare de sufrir. No sufra más. Venga para acá. Y vamos a quitarle todo su dinero. No, cuidado. Vamos a leer 2 de Corintios. Segunda de Corintios 4. Vamos a leer desde el versículo 7 al 12. Segunda de Corintios 4, 7 al 12. Dice la palabra del Señor: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte, porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte. Pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Aquí está el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos que están en Corinto. En el versículo 7, lo vamos a leer nuevamente, dice: tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, que es un tesoro. Dice: somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. ¿Se ha preguntado usted cuál es esta luz, cuál es este tesoro que Dios ha puesto en esta vasija de barro que somos nosotros? Es el Espíritu Santo. Ese es el valor que tenemos. Tenemos al Espíritu Santo. Y ese valor está en Dios, no en nosotros. Él nos da valor. Él es el que fortalece nuestra vida. Él es el que nos da su poder, su gracia, el que nos renueva día a día. No somos nosotros. No es porque usted come sano, frutos secos en la mañana, con su granola y cosas así. Esa persona igual le da un ataque al corazón y se mueren. O lo atropella un auto, no sé, cualquier cosa. O usted, por muy fuerte que sea, si viene una tempestad, lo arrastra y se lo lleva, como esos jóvenes que aparecieron en las noticias, que eran jóvenes, y no hicieron caso a la advertencia, siguieron adelante, y todos dicen: yo podría haber nadado a la orilla. Está lleno de comentarios diciendo eso. Pero estoy seguro que no alcanzan ni a nadar ni 5 metros y ya se hubiesen ahogado. Porque nosotros creemos que los seres humanos somos grandes personas en lo que hacemos. Pero el único que nos puede librar del mal, el único que nos da valor a nuestra vida es Dios. El único es el Señor. Por lo tanto dice: somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Porque nosotros caemos, nos equivocamos. ¿Y qué dice la palabra con esto? ¿Qué pasa con el tesoro cuando no estamos bien? Se contriñe. Se contriñe el espíritu, por eso debemos vivir santamente. Y esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Usted sabe de qué poder habla Pablo? Cuando Pablo oraba por los enfermos, estos eran sanados de forma inmediata.
Dice la Biblia que hasta las ropas de los apóstoles puestas sobre los enfermos eran sanados, porque había poder del Espíritu Santo en ellos. Y eso servía como testimonio. La gente que no conocía a Pablo, no conocía a Jesús, decía, y esta túnica que la trajeron con una bendición y lo pusieron sobre, no sé, mi papá, y sanó, ¿de quién es? De Pablo. ¿Y quién es Pablo? Y ahí comenzaban, ¿y dónde está? Y iban a buscar, y comenzaba esto a crecer de una forma que en esa época era necesaria. Hoy en día la palabra de Dios corre por todos lados. Por lo tanto, Dios utiliza otras cosas. Y puede ser que Dios no necesariamente necesite que mi bufanda vaya y sane a las personas. No es necesario. Yo simplemente oro y el Señor hace su voluntad porque la persona ya tiene fe y tiene una Biblia y ya tiene una enseñanza. En esa época no. Era necesario que se expandiera la palabra de Dios. Y el versículo 8, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. ¿Se encontraron dificultades en problemas? Pablo dice, por todos lados nos presionan las dificultades. Pablo, podríamos decir que era un hombre escogido por Dios. Era un hombre llamado y escogido y aún así pasaba por estos problemas. Pero dice, paso dificultades, pero esto no me aplasta, esto no me detiene. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Puede que nos pasen cosas terribles, cosas que nunca pensamos pasar. Estamos asombrados de lo que nos pasó, pero Dios nos ayuda a no caer en la desesperación. El versículo 9, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Dios nunca va a abandonar a su pueblo. Aunque estemos en una nación que busque hacer cualquier otra cosa menos la voluntad de Dios, y aunque seamos minoría, como le decía, Dios está con nosotros. Somos derribados muchas veces, la iglesia pierde, los hijos de Dios pierden. Hoy día leí una noticia donde 2 misioneros fueron asesinados en Haití, lamentablemente, y eso es como si la iglesia fuera derribada. Pero dice, no destruido, porque la iglesia sigue en pie. Y Dios seguirá enviando personas que aman al Señor, aman a esas personas, y Dios puede hacer milagros. El versículo 10, mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Por qué nosotros sufrimos también? Sufrimos las cosas que Jesús también padeció. Jesús, siendo rey, tomó forma humana y pasó las mismas cosas que nosotros pasamos. Jesús pasó frío, hambre, sed, abandono. Lo que usted pueda vivir, lo pasó el Señor de alguna manera. Y Él se compadece de nosotros y Él sabe las cosas que sufrimos. Y ahí dice que este sufrimiento tiene un propósito. Que nuestro cuerpo participe de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo, para que Cristo sea reflejado en nuestros cuerpos. Porque Jesús no vino a vivir una vida de comodidad, Jesús no vino a una mansión, no se paseaba en un yate en el mar de Galilea. ¿Dice eso la palabra del Señor? No. Y Él se levantaba muy de mañana, una vida muy dura, muy sacrificada, donde muchos se preocupaban por su propio bienestar y no por el del Señor. Y Él dice que vino a servir, no para ser servido. Y Él les enseñó un ejemplo a sus discípulos, por eso Él se enojaba mucho cuando ellos tomaban esta actitud de señores, porque estaban al lado de Él, siendo que ni siquiera Él tomaba su lugar de rey. Él estaba en una posición. En una ocasión le dicen, Jesús come, y Él dice, no, porque Él no estaba preocupado tanto de sí mismo, sino de los demás. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte. Pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. En el versículo 11 dice
que vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Pablo lo está diciendo con una razón. Él sí vivía en peligro de muerte. Pablo vivía en un mundo peligroso para los cristianos. ¿Y nosotros? ¿Usted vive en un mundo peligroso para los cristianos? Yo diría que no. La fe de ellos era más fuerte y genuina que la nuestra hoy. Y lo quiero decir con todas sus palabras. La fe de ellos era más fuerte que la de nosotros. Porque ellos salían a la calle y estaba alguien dispuesto a cortarle la cabeza, a matarlo, a salirle al encuentro cuando iban a caballo de una ciudad a otra, ellos los podían matar. Ahí no había los carabineros, no estaba la policía, no habían celulares para grabar. Mire lo que me están haciendo. Simplemente eran asesinados y quedaba todo en total impunidad. Imagínese usted que tiene que salir y se tiene que enfrentar a la muerte. Muchos nos quedaríamos en la casa como nos quedamos en la pandemia, porque afuera estaba el bicho matando gente. Y realmente daba temor. ¿O acaso a usted no le daba miedo las primeras veces que daban permiso para salir? Y yo recuerdo que en un supermercado contaban los minutos y decían, por favor, quienes entraron, vayan saliendo rápidamente. Yo no tenía que ir a sacar las cosas rápido, porque había un miedo. Pero este era un miedo a las personas, que incluso autoridades, habían gobernantes que estaban contra los hijos de Dios. Por lo tanto, la fe era bien genuina en cuanto a ellos y no a nosotros. Pero si nuestra fe o nuestra vida estuviera en peligro de muerte hoy, créame que solo quedarían unos pocos que realmente aman a Dios. Es como que surgiera una ley y que realmente no hubiera persecución a aquellos delitos contra los cristianos. Creo que muy poco llegaríamos a la casa del Señor. Lo haríamos a puertas cerradas, con protección. Tendríamos que tomar medidas. Y eso haría que los cristianos, podríamos decir confesantes, bajen su cantidad notablemente. Por lo tanto, ahí en el versículo 12, así que vivimos de cara a la muerte, dice Pablo, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. No importa si estamos expuestos a esta muerte, si tenemos que partir, tenemos vida eterna. A veces nos olvidamos que tenemos vida eterna en el Señor. Lo segundo, hermanos, de por qué somos pocos, usted también debe creer que es escogido. Nuestro llamado implica acción. Y no todos están dispuestos a hacer lo que Dios les manda hacer. Ahí en el versículo 13, vamos a continuar leyendo, ahí en 2 Corintios está, versículo 13. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. Pablo dice, yo sigo predicando al Señor porque tengo la misma fe que aquel que escribió los salmos, que creyó en Dios y habló, proclamó la palabra de Dios. La fe nos lleva a hablar de Dios. ¿Usted tiene miedo a hablar de Dios? Entonces hable de Dios. Yo podría decir que a uno le da vergüenza, uno encuentra que a veces es poco apropiado hablarlo en ciertas ocasiones, pero la fe nos lleva a hablar de Dios. No callaremos la verdad de Dios que creemos en nuestro corazón, aunque esta verdad ofenda al mundo. Hay muchos ofendidos hoy en día y se han inventado patologías que no existen. Las fobias, no existen esas patologías, no son inventadas. Las que nos atacan a nosotros. Está bien y se espera, hermanos, que el mundo rechace la palabra de Dios y se sientan ofendidos por la verdad. ¿Acaso usted no se ha sentido, podríamos decir, como mirándose en un espejo en la palabra de Dios y ve todas sus fallas, todos sus errores? ¿Se ha visto reflejado todo el pecado que hay en usted leyendo la palabra? ¿Y es acaso agradable eso? No es muy agradable. Porque uno sabe que está mal y tiene que cambiar.
Todos en alguna medida estamos mal y debemos cambiar. Y si esto nos molesta a nosotros, que estamos dispuestos y queremos que el Señor nos cambie, ¿cuánto más aquellos que no lo quieren hacer? Y nos dicen, cállense, quédense encerrados en su iglesia, vivan su religión en privado, no nos molesten a nosotros. Pero ellos hacen su propaganda a diestra y siniestra. Y está bien, hermanos, ser cortés y educado, pero nunca debemos traicionar nuestras convicciones por seguir lo popular, a fin de evitar consecuencias negativas, o que por tratar de caerle bien a alguien traicionemos al Señor. Yo recuerdo que en la universidad me encontré con muchos compañeros que creían cada cosa, y yo le comentaba a algunos hermanos o acá en la iglesia, y yo tenía un compañero con el que conversaba mucho, y yo lo invité a GBU, y él iba y escuchaba la palabra de Dios, y él me decía, yo tengo mucha fe, pero tengo fe, y usted no me lo va a creer, en Jaime Guzmán. Y sabe que saca una foto de Jaime Guzmán y le da un besito así, y dice, él es mi santo. Y yo lo miré así. Por lo tanto, yo estaba entredicho de decirle la verdad o no, porque yo sé que le iba a ofender. Y yo le dije, fuera los ídolos, no. Quema esa foto al tiro. Hereje, no. Yo le hablé, ¿sabes qué? El Señor es más grande que cualquier santo. Y él me entendió, incluso iba y escuchaba cuando se predicaba la palabra en GBU y él escuchaba todo. Hasta que un día él me dijo, es que mi tía que vive en Ovalle se comunica con él y me dice cosas que pasan acá y él no tiene cómo saber. Que el otro día yo me saqué un 4 y ella me llamó y me dijo, te sacaste un 4 sin que él le dijera. Entonces, ¿cómo si eso es bueno? ¿Cómo va a ser malo? Y me dijo, ¿y tu religión o tú lo que tú crees, qué crees que es? Y él me lo dijo, me preguntó. Y yo le dije, es un demonio. Y él me dijo, entiendo. O sea, tuve que decírselo. Si yo me quedaba callado, ¿qué iba a estar? Siguiendo su engaño. O por lo menos, ya por lo menos iba a tener un poco de lucidez respecto de eso. ¿Sabe que hace un tiempo atrás venía acá a los jóvenes un adolescente que él vino un tiempo, estuvo sirviendo al Señor con todo su corazón, incluso vino a las clases de música, yo le hice clases también, pero poco a poco empezó a faltar. ¿Y sabe por qué empezó a faltar? Porque su tío le echaba tallas de que era canuto. Y él, por caerle bien a su tío, dejó de venir. Por lo tanto, en ese sentido, prefirió la opinión de una persona que él lo tenía en alta estima, porque puede ser que él lo quería mucho y su opinión era muy fuerte. Y así pasa con familiares, con personas que podemos amar o querer, y que lo que hacemos, traicionamos al Señor. Y no debemos hacerlo. Obviamente yo tuve temor de mi compañero de perder la amistad, y yo perdí mucha amistad en la universidad por eso. Les dije la verdad a una compañera que tenía un rosario aquí, le tuve que decir, y ella se molestó mucho y no me habló más. En serio, no me habló más. Llegaban como 2 años más de estudio, así que después la seguí viendo. Después me pidió ayuda, lo ayudé obviamente, pero este compañero no se enojó, a pesar de que le dije algo fuerte. El versículo 14 y 15. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucita a nosotros con Jesús. Nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. El versículo 14 dice que hay una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que así como Dios resucitó a Jesús, ¿qué nos va a suceder a nosotros cuando
partamos de esta tierra, cuando muramos, el mismo espíritu que está en nosotros nos va a resucitar con Él. Dice, nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Y el versículo 15 es para beneficio de nosotros. Todas las dificultades que pasamos. Y esto el Señor lo ha prometido a todos los que creen en Él. Y ahí dice, a medida que la gracia de Dios alcance ¿a quién? A más y más personas. ¿Y esto qué va a hacer? Hará que haya abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Entre más personas lleguen a Jesús, más personas le van a dar las gracias. ¿Usted vive agradecido por el Señor? ¿Los hijos de Dios se destacan por ser agradecidos? ¿Dan las gracias porque hasta alguien le abre la puerta o le hace algo cortés? Pero no todos dan las gracias. La gente de afuera que no tiene a Dios es mal agradecida. Yo he hecho muchos favores en la calle y ni siquiera me dan las gracias. Vengan a decirle gracias. Como le conté una vez, iba a cargar mi tarjeta VIP y una persona la dejó encima y se iba yendo. Y yo corrí para alcanzarla y se la pasé, y la persona la tomó, se iba muy de vuelta y pasó. Yo le dije, gracias. Yo me la hubiese quedado mejor. No. Hay personas que no, por ejemplo, no tienen ningún tipo de agradecimiento y sienten que todo lo merecen y por eso no son agradecidos. Los que no tienen a Dios no sirven al Señor, como le decía, son malagradecidos y no sirven al Señor. Porque el Señor les ha dado la vida. Y nosotros como hijos de Dios todos los días nos despertamos y les decimos, gracias Señor porque abrí los ojos. Yo todos los días me despierto y le digo, gracias Señor porque estoy al lado de mi esposa. Porque varios días desperté y no estaba hospitalizada. Gracias Señor porque tengo donde dormir. Gracias porque tengo alimento. Y así tantas cosas. Y lo tercero, hermano, de por qué son pocos los escogidos es porque Dios nos escogió, no nosotros. Porque si fuéramos nosotros, todos serían escogidos. Pero el Señor escogió, Él los escogió, no nosotros. Y qué bueno que Él los escogió, porque si no, hubiésemos escogido los más lindos, porque los que son famosos, los que están en la televisión y todos son los más bonitos. Hay excepciones, obviamente. Algunos cantantes por ahí son bastante feos. Pero si fuera por eso, sería nuestro propio gusto. Pero es gracias al Señor. Veamos el versículo 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo físico? Nos vamos envejeciendo. Esto es algo que cuesta asimilar. Cada día uno se ve, empiezan a aparecer las canas. De repente me agarraron las canas y no me sueltan. Yo le digo, suéltenme. Me las saco y vuelven a aparecer. Las arrugas, ¿qué pasa con las arrugas? Luchamos con las arrugas. Crema para las arrugas. Y así empieza nuestra lucha. Pero ¿qué sucede con el ser interior? Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose día a día. Todos los días nuestro espíritu se renueva. Ahí dice que nunca nos damos por vencidos. ¿Ha conocido personas tenaces? Personas que siguen adelante, no importa lo que pase, se levantan nuevamente. Yo conozco varios, son chilenos. Los chilenos se levantan una y otra vez de las tragedias. Y el combustible y energía del creyente proviene del Espíritu Santo. Solamente de Él. Es una energía ilimitada. Nosotros podemos ver en las películas, en estos héroes de ficción que tienen energía ilimitada, no se cansan, pero igual los derrotan. Les sacan ahí, ¿cierto? Como Iron Man, le sacan ahí su energía y se muere.
pero la energía que el Señor da es ilimitada. Nos mantiene con vida y en el camino correcto. Leamos los versículos 17 y 18. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Las dificultades se ven pequeñas desde la perspectiva de Dios, en el versículo 17. Las dificultades de Pablo, para nosotros comparadas con las que tenemos hoy, eran bastante grandes. Para nosotros hoy tenemos una vida más o menos cómoda, pero para él, nosotros que vivamos un poquito nomás de lo que vivió Pablo, nosotros estaríamos destruidos. Le doy un ejemplo, estar preso. Es fuerte estar preso, es una carga terrible, espiritual, emocional, estar con personas que odian a Dios o estar en un lugar horrible, que era en esa época sin luz, sin las condiciones sanitarias, donde podía contraer una infección, algo. Pero él dice que nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, porque él está mirando desde la perspectiva de Dios. Las dificultades todas se ven pequeñas desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista del plan perfecto y eterno del Señor. Nuestra esperanza es inmensa, no tiene fin, es interminable. Nuestra esperanza es como Dios, es magnífica, incomparable, porque no se ve a simple vista. Por lo tanto, no perece, no se acaba. Nunca se acaba. El versículo 18, no miramos las dificultades que ahora vemos, dice, en cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. ¿Qué cosas no pueden verse? El amor de Dios, su bendición, los frutos que el Señor nos da, su gracia. Esas cosas no se pueden ver, pero permanecen para siempre. Todo lo que usted ve se envejece, se llena de polvo, se oxida. Las cosas que ahora vemos pronto se habrán ido. Todo. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre, que es la esperanza que tenemos en el Señor. Finalmente quisiera que leyéramos Mateo 22, 14, que es la palabra base. Mateo 22, 14. Aquí está hablando Jesús y les dice, pues muchos son los llamados, pocos los elegidos, o los escogidos según la Reina Valera. En dos partes de la Biblia Jesús dice esta frase, donde dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Una es la parábola de los trabajadores de la viña. ¿Conoce esa parábola? Donde él llama a uno a las 9 de la mañana, otro como a las 10, otro y así, y el otro llama como a las 5 de la tarde, y es hasta las 6 el trabajo. Y lo llama todo al final y le entrega todo en la misma paga. Y los que estuvieron todo el día trabajando dijeron, chuta, trabajamos todo el día y nos dieron 100. Y estos que trabajaron una hora le dieron 100, ¿cómo es posible? Y ahí el señor de la viña le dice, ¿acaso no convení contigo que trabajaras por tanta plata? Y él le dice, sí, entonces yo puedo hacer como quiera con las personas que yo llamo y que escojo. Y en la segunda parte, donde aparece este versículo, que es lo que acabamos de leer aquí en Mateo 22, 14, si usted tiene su Biblia puede ver el contexto, es sobre los invitados a las bodas con ropa especial. Todos los que lleguen al reino de Dios tendrán una ropa especial que los va a distinguir. Y el que no traiga esa ropa se va a ver de lejos.
De lejos se va a ver. Y dice la palabra que el Señor le pregunta, le dice, ¿y tú por qué no estás vestido con la ropa de fiesta? Y él le dice que enmudeció, se quedó callado. Entonces lo echaron. Hoy qué poco misericordioso el Señor, lo echó para afuera. No le pasó otra túnica. No, para afuera. En ambas se trata del llamado de Dios que hace a los creyentes, a todos los creyentes, de servirle. Todos quienes escuchan la palabra de Dios, usted, yo, la gente que está afuera, escuchan el llamado. Son muchos los llamados. Pero como dice ahí, pocos los escogidos. ¿Y cuál es el contraste? Lo que finalmente sucederá. ¿Quiénes son los que van a poder entrar en el reino de Dios? Los que llevan más años en los caminos del Señor, aquí les pregunto, ¿a cuánta gente usted ha visto pasar por la iglesia y dejaron de servir al Señor tiempo después? Un río de gente. Mucha gente. ¿Cuántos de ellos tenían o manifestaban una gran convicción o incluso fueron usados por el Señor en muchas ocasiones? Yo he visto muchos, sobre todo jóvenes, siendo usados por Dios y después están perdidos. Creo que a veces no tendremos que esperar hasta el final de los tiempos para saber, o por lo menos tener una idea, de quienes solamente han sido llamados y quienes realmente son los escogidos. Los que no serán engañados por el mundo hasta que llegue el Señor. Porque todavía no llega el Señor y ellos ya fueron engañados. Nosotros debemos seguir hasta el final. No desmaye, no se rinda, hermano, siga adelante. Por eso, hermano, la decisión es suya. Y le quiero decir que todavía hay cupos. Todavía hay cupo y posibilidad para entrar al reino. Puede revertir la situación. Recuerde que solo Dios sabe quiénes son. No es que yo vea a estos jóvenes que los veo quizás por redes sociales por ahí perdidos. Ya están perdidos. Yo no lo sé. Puede ser que vuelvan al Señor y el Señor siempre lo supo. Nosotros nunca sabremos completamente eso. Por eso debemos esforzarnos por permanecer en el Señor todos los días hasta que el Señor vuelva. Ocupémonos en seguir los pasos del Maestro, el Señor Jesús. Eso es lo mejor que podemos hacer para recibir la recompensa que el Señor nos ha prometido. Les invito a cerrar sus ojos. Dios del cielo,